Yo soy de Andes, Antioquia, pero en los últimos 6 meses estuve en Estados Unidos y ya me pienso quedar otra vez acá en Medellín. Yo, desde que empecé a contactar a la clínica, pues me pasaron su Instagram y empecé pues a ver como el procedimiento. Bueno, es que los videos lo dicen todo, son videos muy bien producidos. Lo que me dio el voto de confianza con la clínica es que tengo un amigo que se hizo la cirugía ahí y ya así como que me sentí más segura. Él quedó muy contento. Acabo de llegar, un poquito nerviosa, pero ya lista, porque llevaba mucho tiempo esperando a llegar a este momento y me da mucha confianza aquí. Como que siento que estoy en el lugar que debería estar para hacerme este procedimiento. Yo ya tenía agendado el procedimiento en otra clínica en Bogotá, pero mi amigo publicó que él se había hecho un procedimiento, entonces le escribí, le pregunté qué tal le había ido en el procedimiento y me recomendó el sitio. Entonces ya con eso los contacté, él me dio su contacto de Instagram y empecé a hablar con Colombia Care. Es un tema estético, desde siempre he sido muy consciente de que tengo entradas profundas, o sea, tengo un rostro pequeño con una frente grande y me ha generado inseguridad. Y como en el 2018 empecé a ver que existía este procedimiento de implante capilar y desde entonces he tenido la idea de hacerme el proceso. Después del primer contacto yo no estaba en Medellín, entonces lo que hicieron fue contactarme de una vez por videollamada, explicarme cómo iba a ser el proceso y demás. Como yo ya tenía referencias de costos por otras clínicas y yo ya tenía como un presupuesto asignado, entonces me pareció que está dentro de la competencia, o sea, es como que no hay mucha diferencia entre clínicas. Entonces, como por ese lado no tuve ningún conflicto. Ya cuando empezaron a contarme acerca del procedimiento, a mostrarme otros procesos que ya habían hecho, como que me dio más seguridad de quererlo hacer en Colombia Care. Se siente diferente como el tema de atención acá, porque con la clínica que estaba anteriormente también fue todo virtual porque no podía asistir como a una cita, una valoración, pero todo fue texto, como muy impersonal. Si pongo en comparativa, siento que aquí el trato ha sido más cálido, como que hay un genuino interés porque mis dudas estén resueltas, porque yo me sienta segura, pero como que siento que hay mucha transparencia en todo el procedimiento y eso me da mucha seguridad, porque normalmente las cositas que no son tan buenas en una cirugía, las empresas no les resaltan y eso es algo que yo como cliente pues supongo que debería saber. Uno viene acá con una inseguridad, o sea, es un tema también como de psicología, como que esa receptividad hace que uno se sienta más seguro de querer estar ahí, como que, ay sí, como que uno se siente tranquilo, como que aquí sí es. Como yo llevo tantos años como investigando sobre el procedimiento, sé que de mi parte debo ser muy paciente y no quiero ir con altas expectativas porque sé que el proceso de recuperación es un poquito largo y sé que en los primeros meses no voy a ver el resultado que espero. Sé que el proceso de recuperación va a ser largo y soy paciente con eso. A nivel estético, me gustaría mucho que el cambio se vea natural. Pues de los mira que a los lados ya. Te peinas así ya. Ya el truco es hacerme ondas. Hacerte ondas. Esto es como un spa. Solo he estado durmiendo y ya. Yo creo que yo soy fuerte para temas de procedimientos como esos, pero creo que sí me causa mucha curiosidad de estar ahí. Cómo me voy a sentir, si la anestesia me va a doler mucho, si se me va a hacer eterno porque sé que es un procedimiento largo. Voy confiando en el proceso, no es como que, ay, quiero que pase esto, aquello, no.
ya me explicaron cómo es el proceso y quiero entregarme a ese proceso y confiar pues en el personal que me ha demostrado como que es tan profesional. Me siento tranquila, o sea, como que sé que estoy en manos de un buen equipo, pero el proceso sé que va a suceder como deba suceder. No, muy relajada, yo no estoy sintiendo nada, mucha calidez, pero me doy cuenta de que están muy pendientes de su labor, pero también de hacer que el ambiente aquí sea ameno, porque pues es un procedimiento de muchas horas y no he sentido el tiempo. O sea, no sé cuántas horas llevo acá, pero no ha sido nada tedioso, entonces no tengo quejas. Creo que fue una buena decisión porque el proceso ha sido completamente ameno, como te decía. Y no tener expectativas hace que uno se sorprenda gratamente. Porque inicialmente, pues cuando ya entré acá, veo a todo un equipo profesional y al momento de entrar creí que iba a ser más aburridito un poco, pero no, todo lo contrario. Y creo que esa calidez humana hace que todo el proceso sea súper llevadero, además que no siento incomodidad, dolor. Entonces, sí, creo que esa parte hizo que el miedo que pudiera llegar a tener por hacerme la cirugía disminuyera. Ayer, cuando terminó la cirugía, estuve muy feliz porque ver ya los injertos en mi cabeza como que me hizo ver que ya pues estaba hecho. Entonces fue más como estar acá tranquila, hablar con las enfermeras, la médico, que son gente como cálidos, me sentía muy cómoda. Y me citaron para hoy para hacerme el drenaje. Me enseñaron a hacer el drenaje, que es súper importante para bajar como la inflamación que tengo ahorita. Y ya eso fue como todo el proceso. Yo recomendaría a Colombia Care porque es un equipo 100% profesional. O sea, el seguimiento que han tenido conmigo ha sido literal llevarme de la mano en cada proceso y todo esto hace que el proceso no sea para nada traumático. Entonces lo recomiendo porque son profesionales, son cálidos, te tratan como si fuera familia. De hecho, cuando terminé y vi el resultado, me llegó como ese sentimiento de felicidad auténtica porque me di cuenta que era lo que quería finalmente. O sea, como que lo vi y dije, sí, esto sí era lo que quería. Entonces me voy muy agradecida, me encantó estar acá y lo recomendaría a ojo cerrado.